Bienvenidos a Truck Saver nuevamente, otro programa que tenemos en esta semana y seguimos aquí con el abogado Jorge Álvarez. Recuerden que él es un abogado que desafía las probabilidades en litigios por lesiones personales. Si usted tiene un accidente de tránsito, es causante de un accidente de tránsito o le han causado un accidente de tránsito, no se preocupe, en las dos ocasiones o en estas dos situaciones usted puede contactar al abogado Jorge Álvarez. Abogado, un placer nuevamente compartir esta semana aquí en este programa de Truck Saver. Comunidad de traileros, de camioneros, de choferes, de drivers, como le quieran llamar en su país, al final del día es o son los héroes del camino. Bienvenido. Muchas gracias, nuevamente es un placer estar aquí pues con esta comunidad y sobre todo representando al despacho para el cual trabajo de Sousa Injury Lawyers. Estamos aquí representando a, como tú dices, camioneros, troqueros, traileros, ¿cómo le dicen en Colombia? Choferes Choferes de camión. En Ecuador también, choferes de camión. Aquí estamos, pues quiero que nos vean como un recurso. Pero estamos en Estados Unidos y aquí son más... Aquí son troqueros. Sí. Aquí son troqueros. O drivers, que le llaman. O drivers, sí. Pero definitivamente son los héroes del camino. Y para las personas que nos están viendo por primera vez, contémosle un poquito qué hacen ustedes. Pues nos encargamos especialmente en representar a personas que han sido víctimas o están siendo acusados de haber causado un accidente. Entonces estamos aquí para representarlos, para asesorarlos y para darles cualquier tipo de ayuda que ellos necesiten en términos legales. Claro, accidente o incidente que pues a cualquiera nos puede pasar en cualquier tipo de vehículo. Después de que encendamos un coche, un vehículo, un carro, un camión, pues ya salimos a la calle y estamos expuestos. Exacto. Y muchas veces pues uno sale de la casa, no espera estar en un accidente, sí, pero pasa, y un accidente pues puede cambiar la vida de alguien para siempre. Sí, totalmente. Hemos visto gente que ha sufrido accidentes de tránsito que uno dice, wow, o sea, ¿cómo quedan esas condiciones, no? Lo acabamos de ver hace 2 minutos que se estaba despidiendo de su familia y luego lo vemos en una silla de ruedas, parapléjico, cuadrapléjico, situaciones que uno dice, pues uno no se prepara en la vida para eso, abogado. Exacto, en un abrir y cerrar de ojos, y afecta todos los aspectos de la vida de uno. Muchas veces las personas no pueden trabajar, muchas veces están lesionados permanentemente, no pueden hacer las cosas que les gustan, y en esos casos se necesita un despacho de abogados que esté dispuesto a dar una pelea, porque en esos casos de lesiones permanentes, pues podría ser que necesiten compensación por el resto de su vida. Claro, automáticamente va a afectar su economía, ¿no? Quiera o no quiera. Economía, relaciones familiares, sí, salud mental, sí, todo el aspecto de la vida de alguien se puede ver afectado. Claro, la parte psicológica es muy importante, ¿no? Esos daños causados por un accidente de tránsito que tú no te lo esperas en ningún momento en la vida. No, y sobre todo estamos hablando de los daños emocionales. Muchas personas desarrollan una fobia al manejar después de un accidente y necesitan terapia, necesitan de un psicólogo que vaya y les ayude a poder sobrellevar este tipo de problemas y poder estar detrás de un volante, porque aquí manejar en este país es una necesidad. Claro. Increíble que uno pensaría que después de un accidente de tránsito no va a quedar un trauma y puede quedar un trauma, ¿no? Exactamente, sí. Y muchas veces no solamente es un trauma personal, sino se extiende hacia la familia. Claro. Porque muchas veces si estamos lesionados afecta nuestra salud mental, tenemos depresión, a veces ansiedad, y eso afecta la manera en que nos relacionamos con mamá, con papá, con hermanos, con hijos. Entonces nuestra familia también sufre. Claro, se le acaba la vida a uno en un momentico. Abogado, quería empezar con preguntas el día de hoy porque quiero hablar de los pasos que debemos de seguir o debe seguir un operador de camión inmediatamente después de un accidente en términos de búsqueda de tratamiento médico. ¿Quién determina eso? ¿Cómo es el tratamiento médico? ¿Cómo funciona? ¿Qué se debe hacer? ¿En qué momento hay tratamiento médico y en qué momento no hay tratamiento médico? Bueno, es muy importante como un operador de camión darnos cuenta si el conductor que viene manejando la carga o el camión sufrió lesiones. Okay. Si es que sufrió lesiones, hay diferentes recursos que uno puede obtener. Si el resultado del accidente fue la negligencia del conductor, pues existe un sistema, si es que ellos son parte de Workers' Compensation. Si es que no existe ese recurso,
podrían ir con un seguro médico particular. Ujú. Pero si es que hay negligencia de por medio y otro conductor, además del conductor de la carga, fue el ocasionante del accidente, pueden ir a recibir tratamiento médico y la persona que ocasionó el accidente o la aseguradora de esa persona debe hacerse responsable por esos gastos médicos. Wow. O sea que definitivamente ahí no podemos evadir la responsabilidad. O sea, hay que hacer esos tratamientos médicos. Exacto. Y es muy importante que nosotros vayamos y busquemos asesoría médica o ayuda médica, porque si es que hacemos un reclamo de lesión personal y no tenemos un médico que certifique que estamos lesionados, pues no existe el reclamo de lesión personal porque no hay algún médico que pueda certificar. Claro. He escuchado algunos casos, abogados, donde las personas han sufrido accidentes y en algún momento pensaron que no era de gravedad, simplemente llegaron a un acuerdo, se fue a una conciliación, por decirlo de alguna manera, y cada uno agarró su vehículo y se fue para la casa. Pero al siguiente día amanecí con un dolor de cuello impresionante. Me dolía el cuello, la cervical, me dolía la espalda, me dolía al caminar. Me fui a mi médico particular, me atendieron y me dijeron que esto era a causa del accidente que había tenido. Ya se separaron de la escena donde ocurrió el accidente. ¿Se puede reclamar algo después o días después? Sí. En el momento del accidente, por ley, ambas partes deben intercambiar la información del seguro del carro. Okay. Entonces, si uno empieza a experimentar dolor días después del accidente, en ese momento se le recomienda que vaya y consulte con un abogado y que vaya y obtenga tratamiento médico. Okay. Y uno puede presentar ese reclamo médico ante la aseguradora de la persona que le chocó y ellos tienen que hacerse responsables. Es decir, si yo pagué durante 3 días ir al quiropráctico a que me hagan algo porque no aguanto el dolor, luego ese bill o esa factura se lo cargamos a la aseguranza. Exacto, por medio de un abogado. Okay. Y el escenario que tú presentaste suele pasar. A veces las personas van y con el quiropráctico, con la terapia física, se recuperan después de meses o semanas. Pero la mayoría de los casos, no diría la mayoría de los casos, pero hay casos en que ir al quiropráctico o la terapia física no es la solución al problema. Claro. Se requiere a veces otros tratamientos más invasivos. Claro. Se puede ir a un especialista del dolor, se puede ir muchas veces a un doctor o a un cirujano ortopédico, porque a veces hay lesiones que no son aparentes, que se necesita un doctor que mande exámenes como rayos X, como resonancias magnéticas, tomografías, para ver si existe algún tipo de hernia en los discos. Hernia discal, ¿no? Y te lo decía porque nosotros los latinos somos muy cómicos, ¿no? O sea, tenemos un accidente y uno dice, eso no pasó nada, eso no pasó nada. Nos preocupamos más por lo que le pasó al coche, que le paguen el arreglo del coche o del carro, que lo que realmente nos puede pasar a nosotros, y nos vamos y olvidamos y dejamos el accidente por ahí y resulta que después vienen secuelas de esta situación, de este accidente, y es importante no dejarlo pasar. No, y es importante saber qué es lo que está enfrente de nosotros. Nada más darte un ejemplo. Aquí por ley en Texas, los carros tienen que estar asegurados, un carro particular, por lo menos por $25,000. Ok, entonces, y eso es solamente por las lesiones personales. Lo que tiene que ver de cobertura acerca de los daños al carro es aparte. O sea que la persona podría tener $25,000 a su disposición si es que necesita pagar gastos médicos. Y aquí en Estados Unidos, pues los gastos médicos no es como nuestros países que son baratos, ¿no? Aquí ir a la sala de urgencia te puede costar por lo menos $500 hasta $1,000 solamente para que te examinen. Y no estamos tomando en cuenta los exámenes y los honorarios de los doctores. Entonces, creemos que $25,000 es mucho, pero no lo es. Claro. Si necesitamos tratamientos, si necesitamos terapias, realmente no lo es. Y nosotros decimos en Estados Unidos que la atención médica es muy buena. Claro, pero ¿cómo no va a ser buena si los doctores le cobran todo a las aseguranzas, no? Exacto. O sea, aquí uno entra y uno no entra a un hospital, uno entra a un hotel, pero eso tiene un costo para las aseguranzas. Exacto. Entonces, es importante saber de que a veces pensamos de que estamos en un accidente y que tengo lesiones, pero no sé si realmente me vayan a pagar los gastos médicos. Pues por ley existe por lo menos $25,000 para que esa persona se haga responsable. Y si estamos en un caso donde la otra persona es un vehículo comercial, pues los límites pueden ser más altos porque los daños pueden ser más graves. Si es que estamos en un accidente involucrando un vehículo comercial, eso quiere decir que los daños
pueden ser más graves y se requiere más tratamiento médico y por ende más dinero. Claro. Abogado, yo quería, ahora que estamos hablando de lesiones, me surge una pregunta, es ¿cómo se evalúa la gravedad de estas lesiones en casos de accidentes con camiones? Pues hay diferentes tipos de lesiones. Como estamos hablando de las lesiones, normalmente cuando uno tiene un accidente, pues siempre le duele a veces el cuello, a veces la espalda. Pero hay lesiones más graves a veces cuando una persona tiene algún tipo de traumatismo en el cerebro, cuando quedan inconscientes en la escena del accidente. Pero para ese tipo de lesiones del cuello o de la espalda, que son las más comunes, si es que no hay algún tipo de hernia en los discos, suelen resolverse rápido. Pero si hay algún tipo de hernia en los discos, se requiere especialistas del dolor y especialistas en cirugía ortopédica. Claro. Y esos tratamientos pueden ser muy caros. Claro. Te doy un ejemplo. Una cirugía para curar una hernia discal puede costar entre $200 a $400,000. ¡Wow! Es bastante costoso. Pero ahora he escuchado casos de personas que han tenido accidentes de tránsito donde han tenido hernias iscales a causa del accidente de tránsito, es lo que dicen ellos, ¿no? Pero vemos que también dentro de las juntas médicas que hacen, normalmente el médico le dice que eso es una enfermedad degenerativa por la edad que tiene o por su trabajo que hacía. ¿Cómo demostrar que realmente esta lesión fue causada por el accidente y no por otra causa? Eso es una pregunta muy buena y ese es el argumento que la mayoría de las aseguradoras defendiendo estos casos siempre presentan ante la persona que está haciendo el reclamo. Puede ser que sí exista que esa hernia sea preexistente, pero el hecho de que sea preexistente no quiere decir que no se pueda agravar. Entonces puede ser que estaba ahí, pero no estaba siendo sintomática. Pero al momento del accidente empieza el dolor otra vez y se hace el estudio y se puede determinar de que el accidente agravó la hernia discal y se puede recuperar dinero. O sea, ahí no hay no lo exoneramos de responsabilidad. Sí, yo puedo traer una artritis, puedo traer una hernia discal de hace mucho tiempo, pero el accidente de tránsito me generó más dolor y me pudo haber causado una lesión peor que la que traía. Exacto, y a veces aquí pues las leyes dicen que uno tiene que agarrar a la víctima como la encuentra. O sea, si soy una persona que sufro de artritis y la artritis me hace más vulnerable a sufrir lesiones, no es culpa mía de que yo tenga artritis. Claro. Es culpa del otro conductor que me golpeó y que la artritis tal vez ocasione que mi dolor sea más intenso. Claro, o se me quebró un hueso con mayor facilidad porque tengo debilidad en los huesos, qué sé yo, no soy médico, pero pongo un ejemplo. Exacto. Entonces, sí puede haber, y todo el mundo tiene problemas médicos, ¿no? Claro. Todo el mundo, nosotros a veces, pues las personas que manejan camiones están sentados todo el día manejando a veces, o están cargando cargas que son pesadas, y eso ocasiona lesiones en la espalda, pero muchas veces son asintomáticas hasta que no tienen un accidente. Y mire, abogado, que lo que menciona es muy interesante porque a veces nosotros tenemos el accidente, nos duele el cuello y uno dice, eso no fue del accidente, eso fue un golpe que tuve hace 15, 20 años. Ni para qué le voy a reclamar a la aseguranza porque sé que voy a perder el caso. No. Y por eso es importante que se asesoren con un abogado, porque el abogado les va a poder explicar cuáles son los pasos y los va a poder guiar de la manera correcta para que puedan presentar un reclamo y se pueda establecer de que esa lesión preexistente se agravó. Claro. Ahora hablemos, por ejemplo, de las lesiones que son causadas para el driver, porque a veces hacen cosas que no les corresponden, que no les toca. No lo mandaron a subir una carga pesada al camión porque eso le corresponde a la persona que está encargada de poner la carga sobre el camión, pero el driver muy acucioso y muy enérgico le dio por ir a mover carga que no le correspondía y tuvo una lesión. ¿Qué pasa allí? Eso es muy común y tengo muchos casos en ese sentido, porque a veces tenemos al operador del camión, a veces tenemos a la compañía donde uno va y recoge la carga, y a veces uno por querer ayudar, por querer ser servicial o poder impresionar a los demás, terminamos haciendo cosas para las cuales no somos capacitados. Entonces te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una persona de que fue lesionada por esa misma razón, porque él estaba inspeccionando camiones, no le correspondía, pero él, por ser el buen samaritano y demostrarle a todo el mundo lo servicial que él era, mientras los estaba inspeccionando no le dieron las herramientas necesarias para poder hacerlo,
se cayó y sufrió una lesión y se fracturó las costillas. Wow. Entonces, en ese sentido, la culpabilidad la podría tener el operador o el dueño del camión al asignarle una actividad para la cual él no estaba preparado o entrenado. Claro, y yo como operador voy a decir, pues yo no lo mandé a que hiciera eso, él tomó la decisión. ¿Qué pasa allí? En ese sentido, puede ser que uno no mandó, pero tampoco le prohibió. Ok. Entonces, si es que yo estoy viendo que el operador, que el conductor o la persona está haciendo ciertas actividades que no le competen y lo dejo que lo haga, claro, tácitamente estoy autorizándolo. Claro. Entonces, ¿ahí cuál sería mi obligación? Detenerlo y decirle que no continúe con esa actividad. O entrenarlo. Okay. Si queremos que él ayude de esa manera o que progrese en su carrera, pues entrenarlo o detenerlo ya es una decisión claro, del operador. Claro. Pero puede haber ramificaciones legales si es que hay un accidente. Wow, qué interesante todo esto porque a veces también nosotros tenemos el accidente y dice, hombre, yo no reporto ese accidente porque pues a mí nadie me mandó a hacer eso, mejor me quedo callado. Y puedo estar enfermo con una lesión y me quedo callado. No, eso sería lo peor que uno podría hacer. Y a veces creemos que por reportar el accidente nos vamos a ver como esas personas que les gusta hacer reclamos, que son peleones, pero en ese sentido no. En ese sentido es importante que nosotros podamos reportar los accidentes porque incluso el accidente podría afectar nuestra habilidad de manejar o de trabajar. Claro. Y podríamos ocasionar más accidentes o podría la lesión agravarse aún más. O ahora hay algo más complicado. Hay gente que no reporta por miedo a que lo corran de la compañía, lo echen de la compañía o lo saquen de la compañía o el dueño del camión le diga que ya no va a trabajar más. Eso es un miedo muy válido, pero siempre es bueno, al menos en términos legales, reportar los accidentes, porque si es que no se reporta, no se pueden tomar los pasos necesarios para prevenir. O incluso si es que uno no reporta el accidente y la persona que fue la víctima del accidente lo reporta, podría ser aún peor para el conductor. Wow, qué interesante, abogado. Pues tenemos temas el día de hoy, aprendiendo más aquí con el abogado Jorge. Y si las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, quieren contactarse con el abogado Jorge Álvarez, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde los pueden seguir? ¿Redes sociales? ¿Número telefónico, que es muy importante? Nos pueden llamar directamente al 361-799-2222. Somos de Sousa Injury Lawyers. También tenemos una página en Facebook. Nos pueden encontrar por Google. Estamos aquí a su disposición si han sido víctimas de un accidente o alguien les está imputando la culpa de haberse metido en un accidente. Aquí estamos para ayudarlos. Sí, porque necesariamente no siempre causamos accidentes, ¿no? No, pero a veces las cosas pasan y es importante informarnos, saber cuáles son nuestras opciones y nuestros derechos en ambas partes. Y a veces vamos por la carretera y hay accidentes de tránsito donde no directamente estamos involucrados, pero pensamos que eso no tiene nada que ver con nosotros y continuamos nuestro camino y como que abandonamos la escena. Bueno, en este caso, si es que uno ha sido un testigo de un accidente, siempre es bueno, no tienen la obligación, pero si ven que alguien está lesionado, sí tendrían la obligación, en teoría, de ir y ayudar a esa persona, siempre y cuando no nos pongamos en peligro nosotros mismos. Reportar la situación, ¿no? Reportar la situación, sí. Y si nuestro testimonio puede ayudar a ratificar o establecer quién fue el culpable, sería bueno poder no tenemos la obligación de hacerlo, pero sería bueno hacerlo. Es solidario, ¿no? Es ciudadano. Sí, pero si hay lesiones, sí es importante que paren y se den cuenta y reporten el accidente. Totalmente de acuerdo. Pues abogado, queremos agradecerle por habernos acompañado el día de hoy aquí en Truth Savers. Como siempre, esta es su casa y gracias por enseñarnos todo esto porque definitivamente hemos aprendido mucho durante estos episodios aquí en The Truth Savers. No, muchas gracias y otra vez te agradezco por tener la oportunidad de estar aquí con Truck Savers, con la comunidad de camioneros. Claro que sí, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con el buen Truck Savers que nos trae un contenido especial, nos trae invitados como cada semana y aprendiendo con él también. Si usted tiene problemas con su camión, el hombre se las sabe todas y la que no se sabe, se la inventa. Sigan conectados, ya regresamos. Gracias.